Gracias. Tengan todas y todos ustedes muy, pero muy buenos días. Saludo afectuosamente a nuestras autoridades y agradezco a esta escuela la, digamos, recepción que ha hecho de este importantísimo foro, Diálogos por una muy otra enseñanza. Queridas maestras y maestros de educación inicial, preescolar y especial, esta segunda edición de los Diálogos por una muy otra enseñanza es sin duda, por lo que hemos escuchado estos días, una, digamos, construcción, una certeza de que nos encontramos ya en otro momento de la construcción de la nueva escuela mexicana en la Ciudad de México. Hemos visto cómo los procesos de enseñanza y aprendizaje expresados por medio de sus experiencias, y eso es quizá algo muy importante, alguien ya le llamó la pedagogía de las experiencias, o sea, construir desde lo que hacemos para poderlo teorizar, para poder construir una praxis educativa radicalmente distinta, sí, que sea pertinente para sus grupos, para sus escuelas, pero también en la construcción más compleja de la nueva escuela mexicana referida a la comunidad. Sin temor a equivocarme, puedo decirles que estamos transitando de la operación de la escuela mexicana a la construcción de un conocimiento por parte de las maestras y maestros que nos coloca en una firme transformación de la realidad tal y como lo plantea el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022. Eso nos debe poner muy contentas y contentos, creo yo, porque nos estamos constituyendo en verdaderas y verdaderos interlocutores de nuestros pares y sobre todo profesionales de la enseñanza que ejercen cada vez con mayor certeza la autonomía profesional. Y este es un punto central. No es una referencia retórica hablar de la autonomía profesional. Es esencial para la nueva escuela mexicana la construcción precisamente de esa autonomía. Sin ella somos repetidores o andamos buscando fórmulas, decían por algún lado y me enteré así, comprando guías que circulan, que son hechas más o menos por alguien que pretende entender lo que es la nueva escuela mexicana, y esta nueva escuela mexicana así vuelve a desvirtuarse, nos dará quizás cierta seguridad, pero solo en la medida en que construyamos sobre la base de la nueva escuela mexicana esa autonomía profesional, ese apropiarnos del plan de estudios para construir nuestros propios programas, sí, en esa medida estaremos realmente, sí, introduciéndonos en la nueva escuela mexicana. Otro punto verdaderamente significativo es que estos diálogos tuvieron como punto central la evaluación formativa, y es la Ciudad de México en este sentido la que abre el debate y la reflexión sobre este tema tan urgente para ser trabajado por nuestras maestras y maestros, porque es, insistimos, desde las aulas, las escuelas y la comunidad en donde se debe producir un cambio en las formas en las que trabajamos la evaluación con toda su complejidad. La parte que nos tocaba a nosotros como autoridad educativa la ejercimos, cambiamos en correspondencia a que no exista un examen para media superior, el famoso Comipen, ¿sí?, que fue eliminado. Nosotros le dimos un carácter distinto al pase hacia la secundaria y también para dar el lugar en cada una de nuestras escuelas. El ejercicio ha sido muy interesante, hemos tenido menos reclamos, y esto sería muy importante recogerlo, sí, menos reclamos de a qué escuela voy y eso. De todas maneras, se ha logrado satisfacer no solamente la primera opción, sino en segunda opción, la inmensa mayoría de toda la distribución
de las y los estudiantes en la Ciudad de México. Con esto, la calificación, y nadie dice que no deba de existir la calificación, pero esta tiene un sentido radicalmente distinto, no para señalar a nuestros estudiantes, sino muy por el contrario, sí, para estimular eventualmente una promoción, un desarrollo personal fuerte. Por eso la evaluación formativa de alguna manera juega la cereza del pastel en la nueva escuela mexicana. Para nosotras y nosotros haber construido la idea de la evaluación formativa es entender que es un proceso la educación y que la forma de aprender en etapas o el constructivismo que ustedes conocen perfectamente, piagetiano, ¿sí? De escalera, de cómo va madurando. Hoy día, frente a las transformaciones profundas, para bien y para mal de nuestras sociedades, no tiene más sentido que el aprendizaje sea acumulativo, ya no tiene sentido el aprendizaje acumulativo, sino la construcción desde un sentido del contexto, de lo que yo aprendo en mi vida diaria, de que todos sabemos y todas sabemos algo, y a partir de ello construir un conocimiento en común, la construcción del grupo, y no solamente la construcción del grupo, sino una evaluación formativa permanente que también puede tener expresión hacia las calificaciones, pero que esencialmente no es post factum, no es después de que terminamos, sino interviene en el propio proceso. Y lo que hemos podido constatar, me adelanto un poco a lo que voy a plantear más adelante, lo que hemos podido constatar de todas las experiencias aquí vertidas es algo fundamental. La evaluación formativa, sí, está siendo una realidad. Y esto para nosotros nos parece esencial para el conjunto de la nueva escuela mexicana, no porque sea lo que más lleva en ruptura con los viejos métodos, sino establecer una ruptura de fondo hasta con una cultura de la competencia, una cultura que nos fue inculcada durante varias décadas de neoliberalismo y que lo único que trajo es alejarnos precisamente de nuestras propias realidades y además establecer una competencia por la información, que no la formación, inalcanzable. Esto es, ya que habíamos adoptado, entendido cierto tema, en términos generales de las disciplinas, había entrado ya en crisis, hace tiempo, pero además volvía a ser cuestionado por la propia realidad. Es en este sentido que nuestro compañero Ángel, como fue definido aquí, le encantó, lo vi el día de ayer, me llevó su libro de la evaluación formativa, acaba de sacar un libro que yo me imagino que aquí les habló de algunos de los aspectos que contienen este libro. El compañero Ángel, sí, en su conferencia aquí inaugural de los procesos históricos y sociales en los que se ha incorporado la evaluación a la educación y después algo que fue fundamental y que me gustaría recoger hoy en esta sesión de amarre de distintos planteamientos, que es el tema de cómo la evaluación formativa está absoluta y directamente ligada a toda una cuestión de didáctica, de las formas en las cuales enseñamos y aprendemos de nuestros propios estudiantes y vamos construyendo en la práctica, modificando nuestros proyectos, trabajando para hacerlos una realidad, pero una realidad por transformar. Nos mencionó también él cómo la evaluación ha funcionado como un sistema externo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, generalmente situado al final del proceso y por lo mismo no tiene ninguna diferencia con la evaluación, sí, que pueda compararse con la evaluación a lo largo del trayecto formativo, sí, cuando ésta se encarna en una calificación. Por ello, el planteamiento general, y seguimos
no solamente ahora le pedimos que venga a comentar, sino la construcción de la nueva escuela mexicana, del concepto de evaluación formativa, tiene mucho que ver con un grupo, digamos, de pedagogos muy poderosos, entre ellos Ángel Díaz Barriga, que participaron activamente en la construcción de la nueva escuela mexicana. Es importante recordar cómo nos planteó que la nueva escuela mexicana habla de evaluación formativa y no solo de evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Esto es, aquellos que nos plantean una situación unidireccional del profesor hacia el estudiante, porque el proceso de evaluación formativa, lo recuperamos aquí en sus palabras, se desarrolla junto con la estrategia didáctica. Esto significa que didáctica y evaluación formativa, lo subrayamos, están imbricadas una con la otra. No existe un momento de trabajo didáctico y otro de evaluación. Por eso, cuando algunas corrientes decían fuera la evaluación, decíamos, es que no han entendido que todo proceso de educación y aprendizaje es todo el tiempo un proceso de evaluación, porque es automática la transformación que hace el grupo de nosotros del grupo. Es una construcción fundamental cuando tenemos enfrente a una buena maestra, a un buen maestro que nos marca, es aquel que logra precisamente esta construcción que es permanente. Finalmente explicó también cómo podían los docentes, las docentes, llevar a cabo la acción didáctica vinculada a la evaluación formativa desde la elaboración de los proyectos, la instrumentación y retroalimentación del trabajo con las y los estudiantes, subrayando la importancia de que el profesorado asume su papel de investigador desde sus saberes y experiencias. Entonces volvemos a aparecer como maestras y maestros en la evaluación misma, porque es a partir de los saberes, de la experiencia, a partir del contacto con los estudiantes, es la apertura de aprender de los propios estudiantes, como vamos construyendo un sentido general de la educación radicalmente distinta, donde situarnos desde la investigación abre precisamente las posibilidades de asimilar, de estar preparados para la transformación permanente que existe hoy en el conocimiento. Sí, el conocimiento y su vertiginosa transformación es esencial, entonces, una forma de aprender y, por supuesto, de enseñar radicalmente distinta. Pero la segunda componente que está entre líneas en el planteamiento de Ángel Díaz Barriga es la construcción de los sujetos del proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de la evaluación misma. Y es en ese punto donde nos parece a nosotros que hay una ruptura de corte epistémico, esto es, de la teoría del conocimiento, de la que se llama filosofía pedagógica, que trae consigo un cambio de las cosas al sujeto. Es una ruptura con esa ontología, ¿sí?, que nos separa directamente de la construcción de los sujetos y nos va construyendo como objetos de la educación. La frase, ¿no?, tan importante de Freire, ¿no?, de que no sean depositarios, ¿sí?, la educación bancaria que plantea Freire, aquí adquiere un sentido, si quieren ustedes, superior, porque no se trata de que sean, digamos, un lugar de depósito de conocimientos las y los estudiantes, sino algo mucho más complejo e importante y quizá construido desde la perspectiva de Freinet, no de Freire, sino de Freinet, de cómo te construyes a partir del trabajo, a partir de la investigación vista como un ejercicio precisamente de conocimiento sobre la realidad para ésta ser transformado. Y esa construcción, entonces, de las y los estudiantes como sujetos centrales de la educación, Ángel Díaz Barriga construye sobre ello cuando se da el referente sobre el profesorado mismo. Y es ahí el punto central de coincidencia con el artículo 3 de nuestra Constitución,
que plantea que las maestras y maestros son los sujetos centrales de la transformación de nuestro país desde la diversidad en todos los sentidos, no en la homogeneización, no de que todos tengan que pensar igual, sino muy por el contrario, cómo se construye el conocimiento desde lo diverso en toda su complejidad y en toda situar esa complejidad. Asimismo, aquí Catalina Inclán, también del ISUE de la UNAM, haciendo una larga réplica de los trabajos expuestos durante la jornada del día jueves, situó su intervención en puntos concretos de la evaluación formativa desde el nivel inicial y preescolar. En esos 2 días, el día de hoy, se presentarán otras experiencias, proyectos y conocimientos desde la labor de la enseñanza situada en los principios y disposiciones de la nueva escuela mexicana. Escuchamos aquí una ponente y me permito recuperar algunas de las experiencias para traer una buena discusión, donde habló desde la educación inicial en términos de la exploración sensorial, de la ternura, del movimiento. Entonces le llamó una experiencia pedagógica desde la educación inicial. Aquí el reconocimiento del tremendo atraso que tenemos en educación inicial en nuestro país, no solamente por el bajo porcentaje de niños y niñas que están en la educación inicial, sino también porque, digamos, hay toda una idea alrededor del estructural constructivismo que vuelve a entender como cosas, ¿sí?, a nuestras nenas y nenes. Vuelve a trasladar toda una idea aún más poderosa de que no son todavía ni siquiera niñas y niños, con todos los prejuicios de la idea de lo que son las niñas y los niños pequeños en preescolar. Aquí hay una idea mucho más reforzada alrededor de un cuidado cariñoso, efectivamente, y no lo podemos negar en la inmensa mayoría de los casos, pero que nos aparta del desarrollo y construcción del sentido de individualidad construido en sociedad. Entonces tenemos aquí en la educación inicial, con estos proyectos, nos parece a nosotros y nosotras que se ha logrado avanzar. Igualmente, desde este nivel inicial nos presentaron la mirada formativa del puericulturista en la educación inicial, una pedagogía del cuidado, la escucha y la transformación. Con esto se nos demostró que el tema del cuidado, por cierto, hoy la mañanera, con todo y la ausencia de nuestra presidenta, estuvo dedicada precisamente a una recuperación del sentido del cuidado desde la diversidad. Y ahí hay un punto fundamental, desde la construcción de las y los individuos en sociedad como un elemento fundamental, como un elemento del conjunto de la sociedad y no de las mujeres y no solamente de las maestras y maestros, sino involucrar al conjunto de la sociedad en una perspectiva donde la diversidad nos hace a todas y todos fuertes, nos permite una construcción especial, cultural, donde el sentido general de humanismo está en el centro. También se hablaron de experiencias a través de la magia del diagnóstico como elemento fundamental de la evaluación de este nivel educativo. Vimos, digamos, una excelente construcción a partir de una presentación y celebramos a la vida con Lete, en la que vinculaba didáctica con evaluación. Aquí, para algunos, quizá para ustedes mismas y mismos, la sorpresa y el reclamo que podemos tener desde el fondo de que alguien nos ratifique que sí, que vamos por buen rumbo. O sea, todos a veces buscamos esas seguridades, pero aquí lo asombroso, que no debiera de serlo, porque deberíamos confiar en las maestras y maestros y en su construcción desde la autonomía profesional, porque han venido teniendo una práctica profunda alrededor de la educación. Ustedes se habrán dado cuenta de lo increíbles que son ustedes mismos.
ustedes mismas. Creo que ahí hay que ir descubriéndonos e ir construyendo en conjunto y, ¿por qué no?, a partir de la crítica precisamente lograr proyectar un sentido distinto. Destacaron también trabajos sobre la integración curricular y la transformación de hábitos, una estrategia de evaluación formativa entre el proyecto comunitario Vida Saludable y el Totom Se Mueve, y el proyecto de la autoevaluación de los ninis en el marco de la evaluación formativa de la nueva escuela mexicana. Aquí, y nos parece fundamental transmitirlo a todas y todos ustedes, tenemos por inaugurar, sí, y va a ser ahí en nuestra normal de jardines de niños, ¿no?, para la formación de maestras para jardines de niños. Ojalá cambiemos algún día esos términos en los cuales se define esa maravillosa normal. Tendremos el 13 de enero la inauguración de un gran programa, sí, y esperemos poderlo socializar fuertemente, de semilleros, fíjense ustedes, semilleros de la honestidad, construida con la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría, sí, de Anticorrupción y Buen Gobierno. Ahí la idea central es precisamente desde lo lúdico, desde la música, desde el teatro, desde los títeres, desde un montón de construcciones de utilización de elementos didácticos centrales, construir, sí, precisamente un sentido de valores radicalmente distinto, de construcción de humanidad. Y ya les iremos diciendo, queremos desarrollar este programa con fuerza a lo largo y ancho de la ciudad. En la integración curricular y transformación de los hábitos, quizá valdría la pena también recuperar cómo fue integrada curricularmente y cómo nuestras planificaciones recogen precisamente elementos centrales que son modificados en la propia realidad y en cómo se entienden los valores. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar experiencias desde la educación preescolar especial como Luis y el Colibrí, cuento musicalizado que resultó verdaderamente conmovedora para todas y todos. Y es aquí precisamente a partir de lo lúdico, a partir del arte y de la transversalización de los elementos del arte, como encontraremos precisamente todas aquellas fibras que hay que tocar, todos aquellos hilos centrales que nos mueven para construir un sentido de comunidad. En estas experiencias, las maestras y maestros expusieron las formas en que trabajaban la evaluación formativa desde la nueva escuela mexicana, y les podemos decir que es fundamental el trabajo que han sido expuesto aquí. También es importante destacar que el público conformado por ustedes mismas y mismos tuvieron un papel central en estos diálogos, porque fueron aportando perspectivas críticas de los trabajos expuestos. Y es aquí donde tiene sentido el concepto de diálogo, pero también aportaron con sus saberes y experiencias a lo dicho a lo largo de las presentaciones y conferencias. Esto tiene es altamente significativo para la educación en la Ciudad de México y quizá para el país en su conjunto, que se reúnan los maestros y maestras de educación inicial, preescolar y educación especial para compartir y exponer sus experiencias, saberes docentes y dialogar entre sí en un verdadero intercambio pedagógico, y esa es una pedagogía, la del diálogo, sí, que ustedes puedan también hablar desde las disciplinas, y esto es un marco fundamental de la nueva escuela mexicana. Hay que decirlo, la tarea fundamental de nuestra autoridad educativa federal en la Ciudad de México es, se los decimos desde el corazón, abrir tantos espacios de diálogo y reflexión para, desde el profesorado de todos los niveles educativos, construir la nueva escuela mexicana, fortalecer la autonomía profesional del magisterio y hacer efectiva
una educación emancipadora para las y los estudiantes y un ejercicio docente desde la autodeterminación de sus prácticas pedagógicas, también en su expresión política, educativa y social. Solo así lograremos una verdadera transformación de la educación. Finalizo diciéndoles que en total se presentaron y se presentarán en total 20 trabajos por parte de maestras y maestros de educación inicial, preescolar y educación especial, y tuvimos una asistencia total de 946 profesoras y profesores con 817 escuelas participantes durante el 3, 4 y 5 de diciembre. Continuaremos estos foros y ya enviamos la convocatoria a las comunidades de transformación de la enseñanza, las CTEs, o sea, los consejos técnicos. Queremos darle un sentido de transformación en el mes de noviembre, y en el de febrero celebraremos estos foros en el nivel de secundaria en el marco de las celebraciones que estaremos realizando en este nivel educativo. Ustedes saben, y aquí está cerca la secundaria 4, ¿no? Y tendremos de los 100 años de la secundaria 1, 2, 3 y 4, tenemos 90 años de la superior, ¿no? De la normal superior, y tenemos también 90 años de la ESEF, de la Escuela Superior de Educación Física. Ayer estuvimos por allá con ellos, que están logrando una transformación radical, no solamente de su propia escuela, sino están proyectando un cambio sustancial alrededor de la nueva escuela mexicana. Es en ese marco de celebraciones, finalmente, todas y todos celebramos cumpleaños, celebramos fiestas, y en esta gran fiesta que nos habla de la larga trayectoria de la Ciudad de México con respecto a la educación, que estarán todas y todos ustedes invitados a ver cómo ustedes mismas y mismos transforman la educación. Nosotros seguiremos trabajando para que se abran estos espacios de diálogo y transformación. Muchas gracias por su atención.